de Facebook o de YouTube. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo para mí y también un honor poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a estudiar en la Biblia un tema muy importante. Vamos a estudiar el tema, las marcas, o ¿qué le identifica a la Iglesia de Cristo? Las marcas de la Iglesia de Cristo. ¿Así? ¿Cómo se identifica la Iglesia de Cristo? Vamos a ir, para algunos hermanos, creo que ya saben a dónde vamos a leer. A ver. ¿Dónde encuentra usted acerca de la Iglesia? En la Biblia va a decir. Sí, puede ser que esté en Apocalipsis, pero no. A través de la historia, los cristianos quizás nos hemos preocupado para ver un poco de los orígenes de la iglesia, ¿verdad? Y quizás hemos observado algunas prácticas que han tenido las iglesias con el tiempo. Y algunas de esas prácticas que tiene la iglesia, muchas cosas no son de acuerdo a lo que está en la Biblia. Entonces tenemos que irnos mucho más atrás en la historia, tenemos que volver al principio, a los inicios de la iglesia de Cristo. Pero antes vamos a orar. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y hasta este momento nos has guardado. Nos das la fuerza, también la salud, nos das la sabiduría para vivir. Oh Dios, te honramos y te bendecimos en esta noche. Padre amado, queremos, Señor, pedir la unción de tu Espíritu Santo, que pueda usarme como un instrumento tuyo en tus manos para predicar tu palabra con verdad y con poder. Señor, que todo lo que pueda decir en esta noche sea para edificar la vida de mis hermanos, de tu iglesia amada. Oh Dios bendito, gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Y como cantábamos, llénanos, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu, como aquel día de la iglesia que esperaba la promesa del Señor Jesucristo, fue llena del poder de lo alto, fue llena del poder de Dios, fue llena del Espíritu Santo. Y en esta noche también queremos, Señor, tener esa presencia tuya aquí con nosotros y en cada una de nuestras vidas. Oh Dios, glorifícate, amado Jesús, gracias porque estás con nosotros también aquí. Oh Espíritu Santo de Dios, usa tu palabra y habla a nuestro corazón. Dirígenos dentro del camino de tu perfecta voluntad. Enséñanos, Señor, por dónde debemos andar. Instrúyenos, oh Dios, con todo aquello que necesitamos saber para caminar como la iglesia de Cristo caminó desde el principio. Oh amado Dios, en esta noche, Señor, también bendice a los hermanos y a las hermanas, a todos aquellos que no pudieron venir por diferentes razones, o a los que han salido de viaje, o los que están trabajando. Señor, bendícelos en los lugares donde se encuentran. También, Padre, oramos por los hermanos que están viendo la transmisión, que de la misma forma como tú nos edificas aquí a los que estamos presentes, también los edifiques a los que escuchan, Señor amado. Oh Dios, y si hay alguna persona que nos está escuchando y que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, también pueda tomar esa decisión importante en su vida hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Alabe a Cristo. Alabe que Cristo vive. Amén. ¿Cuánto estamos gozosos de estar aquí? Tal vez algunos nos pudimos haber ido de viaje también. Quizás lo tenemos planeado para mañana. Quizás algunos, ¿verdad? Y otros quizás estaremos aquí en la ciudad de Guayaquil con nuestra familia. Quizás por algún momento yendo para algún parque o algún lugar a recrearnos. Pero lo importante es que estamos aquí para bendecir el nombre de nuestro Dios y también para que Él nos hable. Amén, para que Él nos edifique. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Hechos.
en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo también, porque aquí vemos el obrar del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y vamos a leer en el capítulo 2, desde el versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la leemos de la siguiente manera. Dice, la venida del Espíritu Santo es el primer fragmento desde el 1 hasta el 13. Pero vamos a leer un poco más en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Había en Jerusalén judíos que allí residían, varones piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Diga usted conmigo, las maravillas de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que ellos estaban escuchando. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o están ebrios en otras palabras. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y se expresó así diciéndoles, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad atención a mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor delante de mí,
porque está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia, en cuanto a la carne, haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, con plena seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y escuche bien el versículo 42. Y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, en la comunión unos con otros. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, en las oraciones. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, ¿verdad? Y también la grave en nuestra mente y la inscriba en nuestro corazón para recordarla, para practicarla también y para compartirla. Porque después que nosotros la vivimos, también tenemos el deber, la obligación de compartir la palabra de Dios. El mensaje que recibimos siempre, que tenemos la oportunidad y la bendición de escuchar, es para poner en práctica y para enseñarlo a otros. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Hermanos queridos, a través de la historia, la Iglesia de Cristo ha tenido muchos movimientos, o también llamados avivamientos, o despertar de la Iglesia. Ahora, en lo que hemos leído en el capítulo 2 del libro de Hechos, y a propósito, Hechos fue escrito por el doctor Lucas, el autor del Evangelio según San Lucas. Por eso que cuando él comienza el capítulo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hice mención de todas las cosas que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Y aquí es la continuación. Allí se lo dirige a un hombre llamado Teófilo, que podría ser alguna persona importante en el gobierno romano, que se había convertido al cristianismo. Y aquí entonces empieza el origen, por decirlo así, de la obra que iba a realizar la Iglesia de Cristo. Recuerdan, hermanos, que en el Evangelio según San Juan, el Señor hizo una oración por sus discípulos antes de ir a la cruz. Y también
les prometió que enviaría al Espíritu Santo, a el Consolador, y que era necesario que Él ascendiera a los cielos para que el Espíritu Santo viniera. De esa forma los consoló, los confortó, les dio ánimo, porque los discípulos ya sabían que su maestro iba a ser entregado en manos de hombres pecadores y que iba a ser crucificado y que iba a morir. Y como personas, como seres humanos, sentían el dolor, la tristeza de la ausencia que iban a tener de su maestro, porque ya no iba a estar con ellos. Y es natural, es comprensible. Nosotros también habríamos estado en el mismo lugar de los discípulos de Jesús, con tristeza, ¿verdad? Porque es natural que sintamos dolor por un ser querido, ¿verdad? Cuando un ser amado nuestro está enfermo solamente, ¿cómo nos sentimos? Los que somos padres tenemos tristeza, nos da angustia, preocupación. Y aún más si ese hijo o esa hija está grave y sabemos el diagnóstico que nos ha dado el médico y quizás no hay mucha esperanza, entonces nos da tristeza. Pero aún más la tristeza es mayor si lamentablemente ese ser amado llega a fallecer, ¿verdad? El dolor de la pérdida de un ser querido es terrible, voy a usar su palabra. Sí, es doloroso, es profundo esa tristeza. Porque llegamos a amar tanto, ¿verdad? Los padres llegamos a amar mucho a nuestros hijos. Y creo que también los hijos llegan a amar mucho a sus padres, que la misma tristeza sentirían si pierden a su padre o a su madre. Amén. Entonces, podemos comprender la tristeza, el dolor que tenían los discípulos de Jesús, al saber que su maestro iba a morir muy pronto. Pero ellos estaban viendo con esos ojos humanos las cosas que Jesús les estaba mencionando. Entonces, para recobrar el ánimo, porque verdad, cuando una persona ha perdido a un ser querido necesita palabras de ánimo. Y a veces, ¿saben qué es mejor para acompañar a una persona que ha perdido a su ser amado? El silencio es mejor. Usted llega y se sienta al lado de él y solo le da un abrazo. Es más confortable que darle una palabra. Porque a veces no sabemos qué palabra es buena para decirla en ese momento, ¿verdad? Sí, así que creo que para aquellas personas que quizás le toque llevar un mensaje a un lugar así, donde hay alguien que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, le tienen que orar mucho a Dios. Dame sabiduría, Señor, y guíame para que cada palabra que diga conforte los corazones, dé esperanza a esta gente. Sí. Así que los discípulos de Jesús necesitaban palabras de esperanza. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan para recordar lo que Jesús les prometió a sus discípulos antes de ascender, de ir a la cruz, antes de morir. Esto, no le dije el capítulo, ¿verdad? Juan capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 4. Juan capítulo 16. Retrocedemos un poquito nomás donde estábamos en Hechos. Un libro antes estamos con Juan. Verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo estaban los discípulos? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, aleluya. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí están las palabras confortantes que el Señor Jesús está dando a sus discípulos para que ellos tengan esperanza y recuerden, porque esa era una promesa que pronto se iba a cumplir. Y pasamos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de la Iglesia de Cristo, Hechos del Espíritu Santo. Estaban en ese tiempo celebrando una fiesta importante entre los judíos, la fiesta de Pentecostés. Y para esa fiesta venían a Jerusalén los judíos que habitaban en diferentes partes, aún en regiones lejanas. Es por eso que mencionan allí que había judíos incluso que estaban por Egipto, en las regiones de África, en Mesopotamia, en Ponto y en Asia, etc. En diferentes lugares habían venido los judíos a adorar al templo en Jerusalén. Eso es lo que hacían ellos en esa fiesta. Y fíjese entonces, cuando hay una gran audiencia, algo maravilloso iba a suceder, ¿verdad? Había mucha gente que había venido para adorar a Dios en el templo, porque ellos venían y ofrecían sacrificios, ¿verdad? Y muchos quizás hasta el día de hoy están buscando el templo, buscando las formas de cómo acercarse a Dios. Y quizás a través de muchas religiones el hombre cree que se está acercando a Dios. Pero realmente, como muchos de estos judíos todavía no sabían, porque no habían conocido que Jesucristo ya había venido y que Él era el sacrificio perfecto y que Él era ese sacrificio completo que estaba aceptado delante de Dios y el cual ya no tenían que hacerse más sacrificios, porque a través de la muerte expiatoria de Cristo, entonces habría el perdón de los pecados y también la libre entrada al reino de los cielos para todos aquellos que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías enviado por Él. Amén. Y en esa fiesta estaban los discípulos de Jesús. Cuando de repente, dice, en la casa vino un viento recio, un fuerte viento, y llenó toda la casa donde estaban los que esperaban esta promesa. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, dice, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue esa manifestación gloriosa de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos? Es que comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Eso dice aquí. Hablaron en otras lenguas. ¿Y por qué digo que hablaban en diferentes idiomas? Porque las personas que habían venido a Jerusalén hablaban diferentes idiomas. Y cada uno de ellos dice, verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria al Señor, aleluya, alábele a Cristo. Porque esas personas tuvieron el privilegio glorioso de poder escuchar las palabras de Dios en su propio idioma, en su propio lenguaje. Y nosotros somos bendecidos, hermanos queridos, todos los que hablamos la lengua española. Porque tenemos la palabra de Dios con varias traducciones que existen hasta nuestros días y la tenemos en nuestro idioma que la podemos leer, la podemos comprender. Pero fíjense, hermanos, que en el mundo existen más de 3,000 lenguas que todavía no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Hay tribus que todavía no tienen
por lo menos un fragmento de las Escrituras en su propio lenguaje. Eso no le hace pensar, hermano, hermana, en algo. Que en nuestras oraciones también debemos incluir orar por aquellos ministerios que trabajan en la traducción bíblica. ¿Sí? Hay personas que así como nosotros estamos evangelizando, predicando, visitando las cárceles, visitando los hospitales, repartiendo comida, etcétera, etcétera, haciendo obras buenas para el hombre necesitado, hay otros que se dedican también a ir a esas naciones, a esas tribus, a esas lenguas, para estudiar su lenguaje. Sí, son los misioneros traductores. Ellos van y aprenden el lenguaje de ellos y luego van a trabajar, a comenzar a traducir las escrituras en esos lenguajes, en esos idiomas. Y hay mucho trabajo por hacer todavía. Así que tenemos que orar para que todas las naciones, tribus y lenguas conozcan la palabra de Dios en su propio lenguaje. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alábele a Cristo. No se detenga, hermanos. Porque es importante que el hombre escuche la palabra de Dios y la pueda comprender y la pueda tener en su mano para que la pueda leer también. Hermana y hermano, esto también nos sirva a nosotros como una exhortación para que no dejemos nuestra Biblia únicamente para leerla cuando venimos al templo o a la iglesia, sino para que la leamos siempre en casa. Tenemos Biblias pequeñas, Biblias grandes, algunas que son hasta pesadas para cargarlas, pero muchas veces están cerradas en nuestra casa. Necesitamos ir a nuestra casa y abrir esa Biblia, por lo menos una vez en el día, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, cuando nos levantamos, cuando nos vamos a acostar, leer con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, un fragmento de la Biblia y darle gracias a Dios. Eso es lo que aquí nos predicaron una vez levantando el altar familiar, ¿se acuerdan? Yo sí recuerdo eso. Entonces tenemos que ponerlo por obra y hagamos que nuestra Biblia sea utilizada por nosotros, que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Qué era lo que escuchaban ellos? Las maravillas de Dios. No sabemos con exactitud qué hablaban, pero seguramente estaban dándole gloria a Dios. Y estas personas que hablaban diferentes lenguajes podían escuchar las maravillas de Dios y estaban atónitos, estaban sorprendidos. Y algunos, como muchos del día de hoy, se burlan de la predicación del Evangelio. También ese entonces la gente se burlaba. Así que usted no se sienta atemorizado porque quizás alguien que a usted le iba a regalar un tratado se lo despreció. Hay personas que no aceptan el mensaje. Hay personas que lo han escuchado más de una vez y lo desprecian, lo rechazan. No se preocupe, no lo rechazan a usted, porque aquel que no se avergüenza de dar testimonio de Dios aquí en la tierra, el Señor Jesús tampoco se avergonzará de dar testimonio de Él allí delante de su Padre. Pero si hay alguien que aquí en la tierra se avergüenza de dar testimonio de Dios, o se avergüenza y rechaza peor la palabra de Dios, entonces el Señor un día también le va a decir, no te conozco, lamentablemente. Y no lo digo con alegría, lo digo con tristeza. Que algunos, lamentablemente, un día van a escuchar esas palabras del Señor Jesús. No te conozco. ¿Qué más dice? Apartado de mí, hacedor de maldad. Hay un destino eterno, ¿verdad? Al lago de fuego, allá es el que le espera a las personas que lamentablemente rechazan el mensaje de Jesucristo. Escucha, si tú estás escuchando las palabras de Dios, las maravillas de Dios, dale gloria a Dios, alábale a Dios, glorifícale a Dios y atesora esas palabras de Dios en tu corazón. Atesora esa palabra de Dios en tu corazón para practicarlo, para vivirlo y para compartirlo, porque también la iglesia de Cristo tiene ese privilegio, ese deber de compartir la palabra de Dios, porque a nosotros, a la iglesia de Cristo, nos ha dado el Señor la gran comisión. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, vamos a donde nos vayamos, tenemos que predicar. Y usted dice, pero
hermano, me voy a la playa y ahí también quiere que vaya a predicar. Tiene la oportunidad, quizás al lado hay un pasajero que usted no conoce en el bus que se va, si acaso se va en el bus, ¿no? O quizás en el lugar donde está, ya puso allí la, ¿cómo le llama esa silla? Para descansar, la perezosa, ¿no? Hay alguien al lado. Tenemos la oportunidad de entablar una conversación y allí podemos compartir también nuestra fe. Todos los momentos que tengamos la oportunidad de encontrarnos con alguien, hay que aprovecharlos. Sí, hay que aprovecharlos. Y compartimos la palabra de Dios. Y miren, hermanos, ¿quién se pone de pie para decir a estas personas que lo que ellos habían escuchado era el cumplimiento de una profecía? El profeta Joel ya lo había anunciado muchos años antes de que el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas, y que ellos iban a profetizar. Así que dijo Pedro, estas personas no están como ustedes creen, no están ebrios, sino que se ha cumplido las palabras del profeta Joel. Y el Señor ha derramado su espíritu sobre estas personas hoy. Lo que ustedes escuchan es el poder de Dios, el derramamiento de su Santo Espíritu. Varones israelitas, dijo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les comenzó a hablar de lo que ellos habían hecho y que quizás hasta ese momento no se habían dado cuenta. Pensaron que quizás los culpables de la muerte de Jesús habían sido los romanos que lo ataron y lo crucificaron. Pero ciertamente ellos solamente fueron los autores materiales de que Jesús estuviese clavado en el madero. Pero no eran únicamente ellos los responsables de esa crucifixión de Jesús. Mira, hermanos, la palabra de Dios dice, el Evangelio, la palabra del apóstol Pablo, ¿qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los romanos que le clavaron a Jesús no eran únicamente los culpables. Jesús estaba allí sin ninguna culpa. Él no había cometido ningún pecado por lo cual tuviese que morir. ¿Por qué estaba Jesús allí? Porque Él estaba cargando sobre sí los pecados de todo el mundo, de todos los hombres y mujeres, grandes y pequeños, pobres y ricos, letrados e iletrados, toda la gente de toda nación, tribu y lengua. Jesús estaba cargando sobre sí los pecados de todos los hombres. Estaba llevando la culpa suya y la culpa mía. ¿Por qué? Por cuanto yo había pecado, ¿qué debía recibir por mi pecado? Según lo que dice Romanos 6:23. Sí, a mí como pecador me correspondía morir. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tomó mi culpa y mis pecados y Él fue a la cruz a morir en mi lugar. A usted también, como pecador, ¿qué le correspondía? Morir. Pero Jesús fue a la cruz a morir por usted. Amén. ¿Le da gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Sí, porque Él murió en su lugar y en el mío. Y tan culpables fueron los romanos, tan culpable soy yo. Y tan culpable usted. Por eso me gusta esa canción de Jesús Adrián Romero que dice, si hubiera estado allí, ¿verdad? Y luego dice, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió, dice. Al ver a Jesús y todo el sufrimiento que padeció por mí, ¿no tengo yo acaso el deber de amarle con todo mi corazón, con toda mi mente,
con toda mi fuerza y servirle también. Claro que sí. Usted y yo tenemos esa responsabilidad, hermanos, ese deber de amarle y de servirle. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, porque Él murió por nosotros en la cruz. Él llevó sobre sí, sobre su cuerpo, lo que nosotros debimos haber padecido, sufrido. Sí, por lo menos 5 cosas que podemos decir que sufrió Jesús, ¿verdad? Esa corona de espinas en su frente. Esos clavos, esas espinas eran grandes. Por lo menos unos 4 centímetros veían esas espinas grandes que se incrustaron en sus sienes. Y ese dolor que Jesús sentía mientras su temperatura de su cuerpo subía, porque al penetrar esas espinas en su cabeza, Jesús sentía fiebre alta, mientras también derramaba su sangre por las heridas que le causaba esa espina. Ahora, recuerde que también Jesús fue azotado, 40 azotes menos 1, que era el castigo que aplicaban los romanos. ¿Y con qué le azotaron? Con unos látigos, ese látigo de cuero que tenía huesos, que al azotarle sobre la espalda del hombre, le partía su lomo. Ese sufrimiento padeció Jesús. ¿Qué más? Después de haberlo atado al madero, le cruzaron unos clavos en sus manos y en sus pies. Y ese dolor, dice que la persona que moría en la cruz tardaba, de acuerdo a toda la tortura que había sufrido antes, pasaba entre horas y algunos días también para morir. ¿Por qué? Mientras estaban colgados, ya no podía respirar bien. Entonces el sufrimiento, la agonía que sufría Jesús era terrible, porque mientras su cuerpo hacía fuerza por tomar un poco de aire, se iba deteniendo su pulso sanguíneo, iba quedándose sin aliento. Así moría un hombre crucificado. Pero eso no fue todo. ¿Qué más hicieron? Por si acaso, ¿no? Vino un soldado y atravesó su lanza por el costado. Y de esa herida brotó agua y sangre. Agua y sangre. Eso también es simbólico. Agua y sangre. ¿Qué necesitamos nosotros para identificarnos como cristianos después de haber profesado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor? Tenemos que bautizarnos, ¿verdad? Sumergirnos en agua. Y esa sangre derramada por Jesucristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados, como dice el evangelista Juan, cuando escribe en su primera carta, ¿verdad? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice ahí? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de unas cuantas maldades, ¿verdad? De todos nuestros pecados limpia. Aleluya, gloria a Dios por esa sangre de Cristo derramada. Aleluya, santo es el Señor poderoso. Sí, y algo así, no exactamente lo que yo estoy diciendo, sino lo que está aquí en el libro de los Hechos. Pedro estaba diciéndoles, Jesús murió no porque ustedes lo crucificaran allí, sino porque Él tuvo un propósito para morir allí en la cruz. Ahora, todo esto estaba escrito. Y además de que Jesús murió, como dice el versículo 24, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso cuando predicamos el Evangelio, no podemos quedarnos hasta allí, donde que Cristo murió, sino que tenemos que avanzar un poco más y decirle también a las personas que Cristo al tercer día resucitó. Y allí el Evangelio no está completo todavía. Tenemos que decirle que después que resucitó, Él
ascendió a los cielos. Y allí todavía no se termina el mensaje del Evangelio. Tenemos que decirle que aquel que vino, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, también un día volverá. También un día volverá. Y allí entonces usted habrá entregado el mensaje del Evangelio completo. Y esto no es cosa que lo inventamos, sino aquí también en el libro de los Hechos dice, capítulo 1, verso 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como lo habéis visto ir al cielo. Él pronto volverá con poder y gloria. Ya no vendrá como un manso cordero, sino aquel fiel, justo y verdadero, montado en su caballo blanco. Él viene a juzgar la tierra. Él viene por su iglesia. Él viene por los escogidos. Él viene por todos aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio. Por todos aquellos que han creído que Jesús murió, resucitó, que ascendió a los cielos y que pronto viene por ellos. Amén. Aleluya. Si usted es uno de ellos, alábele al Señor. Denle gloria a Dios. Y al escuchar estas palabras, ojalá que muchos de los que están escuchando aquí y a través de la transmisión, que nunca han invitado a Jesucristo a ser su Señor y Salvador, o que quizás aceptaron a Cristo hace algún tiempo atrás, pero andan tambaleando en su vida, que el día de hoy están adorando al Señor y mañana están adorando al diablo, que el día de hoy están viviendo de acuerdo al Espíritu Santo, alabándole al Señor, glorificándole a Él, predicando, pero el día de mañana están viviendo según la carne, haciendo cosas indebidas. Hoy también es el tiempo para volverse a Dios y decir, ya no más, basta con esa vida, con esta doble vida, basta con eso. Dice el Señor en su palabra, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga para sí mismo y también para ayudar a los necesitados. Amén. Entonces, hermanos, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, o es agua dulce o es agua salada. Entonces, si nuestras palabras son de bendición, tienen que ser siempre de bendición. No pueden salir palabras de maldición de nuestra boca. Y si acaso alguno ha dejado salir una palabra de maldición de su boca, pídale perdón a Dios y dígale, Señor, yo quiero ser una fuente por la cual salga una sola clase de agua. O es agua dulce o es agua salada, pero no puede ser de las dos. Amén. Gloria a Dios. Alábale que Cristo vive, hermano. Alábale que Cristo vive. Aleluya. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, por cuanto Él padeció un sufrimiento tan grande, tan extremo, hasta lo sumo, Dios también le glorificó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en la tierra, de todo ser viviente le dé honra y gloria a Dios. Amén. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y solamente en Él, solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Solamente en Cristo. Y al oír estas palabras, se
compungieron de corazón. Allí el poder de Dios, el Espíritu Santo les convenció y se estremecieron dentro de sí. Compungirse es sentir un dolor así que adentro de las entrañas que no te puedes resistir. Y es por eso que vemos a muchos hombres y mujeres caer de rodillas y llorar ante Dios. Porque han comprendido el gran amor de Dios y porque son conscientes de cuán pecadores son. Y cuán pequeños son delante de Dios y cuán grande es Él. Sí, aquel que es consciente de eso, no le queda más que postrarse delante de Dios y derramar su alma, así como derrama sus lágrimas también delante de Él. Gloria a Dios, alaba el hermano a Cristo. Aleluya. Ese pueblo, esas personas que estaban allí escuchando la predicación de Pedro, se compungieron, el poder de Dios les tocó, el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra transformadora, les estaba convenciendo de sus pecados y ellos clamaron: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué podemos hacer? Y esta pregunta nos trae a la memoria algunos que también quisieron seguir a Jesús, ¿verdad? Y había un joven. ¿Qué le dijo a ese joven a Jesús un día que vino a encontrarlo? Maestro bueno. ¿Qué más le dijo? ¿Haciendo qué? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna, no? O él quería saber cómo entrar en el reino de Dios. Amén. Esa era su inquietud. Pero ese joven conocía la Escritura, había practicado los mandamientos, pero eso no era suficiente. Por eso digo, hermano y hermana, que no es suficiente con tener una Biblia, no es suficiente con poder o saber cantar, no es suficiente con poder o saber predicar. Es necesario que muramos cada día como cantamos en esta alabanza, ¿verdad? Es necesario morir. Es necesario que muramos a este viejo hombre. Y es necesario que vivamos la palabra de Dios. Es necesario que practiquemos la palabra de Dios. Amén. Así que ellos dijeron: hermanos, ¿qué haremos? Quizás usted también está diciendo: hermano, y ahora con lo que usted ha predicado, ¿qué voy a hacer? A lo mejor alguna persona que está viendo la transmisión, que nunca ha invitado a Jesús para que sea su Salvador, se pregunta: ¿y qué puedo hacer? Bien, le voy a responder con lo que dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que tiene que hacer usted, querido amigo. Eso es lo que tiene que hacer usted, hermano, que anda con un pie un día por el camino de Dios y otro día por el camino que no es de Dios. Hoy decídase andar firme y siempre en el camino del Señor y mantenerse allí. Hoy decida hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. El arrepentimiento es que el hombre tiene que reconocer que ha pecado, que es pecador y que necesita el perdón de Dios. Sí, querido amigo, si tú también te preguntas qué puedo hacer, deja de vivir la vida de pecado que llevas. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es dejar atrás el viejo hombre y todas sus prácticas. Es dejar allá, darle media vuelta y dejarlo allá en el pasado y venir acá y mirar a Cristo y caminar siempre mirando a Cristo y viviendo para Él, porque si usted decide vivir para Él, desde ese día es sellado por el Espíritu Santo y el Señor está con usted todos los días hasta el fin del mundo, porque su Espíritu Santo estará con usted. Amén. Sí, y así mismo le digo a usted, amigo, que está escuchando la transmisión,
Si el día de hoy usted decide que Jesucristo sea su Señor y su Salvador, el día de hoy el Señor le salva y lo sella para que usted sea su hijo, y desde hoy usted caminará para Él y nunca más se volverá atrás, nunca más, sino que siempre seguirá al frente mirando a Cristo y viviendo para Cristo. Amén, aleluya. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es también para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y hoy una vez más el Señor está llamando. Hoy una vez más el Señor te está llamando. Si nunca le has invitado a Jesucristo a que sea tu Señor y Salvador. Escúchame bien, jovencito, señorita que estás aquí. A lo mejor tus padres te trajeron desde pequeño a la iglesia y tú crees que ya porque tus padres te trajeron a la iglesia también tienes tu entrada libre al reino de los cielos, porque tu mamá adora a Dios, porque tu mamá canta al Señor, porque tu papá predica, porque tu papá ora por los enfermos. No te garantiza que tú vas a entrar al reino de los cielos. Tú tienes que tomar una decisión personal. Tú tienes que decirle al Señor Jesús: Jesús, ven a mi corazón, sé mi Salvador. Tú tienes que invitarle a Él. Y entonces cuando tú lo haces, el Señor viene a ti. Y a aquel que ha creído en Él, el Señor le da el derecho de ser llamado su hijo. Es la única forma en que tú te conviertas en un hijo de Dios. Es la única forma en que tú te conviertas en una hija de Dios. Es que tú invites a Jesús a que sea tu Salvador. Si alguno, el Señor lo está llamando y lo llama hoy, no tenga temor, no tenga vergüenza. Aquel que da testimonio público de su fe en Jesucristo hoy, aquí también el Señor un día va a dar testimonio público delante de su Padre, de que ese hombre, de que esa mujer, de que ese niño, de que esa niña, de que ese joven, de esa jovencita no se avergonzó de él, sino que dio testimonio público de su fe en Jesucristo. Aleluya. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y yo digo también, queridos hermanos, sed salvos de esta perversa generación. Querido joven, huye de las pasiones juveniles, sálvate de esta perversa generación, porque los días no se van a poner mejores, irán de mal en peor, porque la maldad ha crecido mucho en el mundo y la avaricia del hombre y la maldad del hombre se ha multiplicado y no habrán días mejores. Yo no te vengo a decir que el día de mañana será mejor. Lo que sí te puedo decir es que tu día será bueno, será fructífero, será bendecido, solo si caminas con Dios. Lejos de Dios no hay día bueno, no hay día mejor, no hay día fructífero, no hay día de bendición. Lejos de Dios no hay esas cosas, porque el mundo que está lejos de Dios está bajo la ira de Dios, y un día vendrá ese juicio de Dios muy pronto. Así que escapa de esta perversa generación, porque las cosas irán de mal en peor. Solamente los que creen en Jesús, los que viven para Él, es que pueden experimentar gozo en medio de este mundo tan hostil en el que vivimos. Amén. Solamente con Cristo. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que acogieron bien su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Y que, hermanos, no espere el curso de bautismo, pasar 3 meses para que le enseñen que tienen que sumergirse en el agua. Si usted el día de hoy cree que Jesús es su Salvador, usted tiene que apresurarse también por dar testimonio público de su fe y bautizarse. Y los que se bautizaron ya, sigan adelante, esfuércense, porque tampoco el bautismo le garantiza que usted va a entrar en el reino de los cielos. Porque, hermanas y hermanos, han habido personas que por casarse con una mujer cristiana van a la iglesia y ellos llevan su Biblia y sirven a Dios entre comillas, y van, y como el pastor le dice: mira, para casarte tienes que estar bautizado. Ok, está bien, como la hermana es guapa, yo me voy a bautizar. No. Y hacen todo, cumplen los requisitos hasta que se casen con la hermana.
Y después de un tiempo no vemos ni a aquel varón ni tampoco a la hermana. ¿Por qué? Porque ese varoncito nunca se convirtió a Cristo, solo cumplió unos requisitos para poderse casar. Y el bautismo no es un requisito y no debe ser un requisito, ni para identificarnos como cristianos, ni tampoco para entrar al reino de los cielos. Pero sí es necesario que lo cumplamos, que lo vivamos. Pero como dijo un misionero que más o menos hablaba el español, si ha perito hecho al agua, al poco rato salir, perito mismo es. ¿Qué quiso decir? Si un perrito pongo en el agua y al poco rato lo saco, un perrito mismo va a salir, ¿verdad? Ahora usted comprenda qué es lo que quiso decir, ¿no? El predicador. Si yo bautizo a un hombre que no se ha convertido, no saldrá convertido de las aguas bautismales. No saldrá un cristiano. Será el mismo hombre malvado y perverso, porque nunca hizo una profesión de fe sincera. Nunca se arrepintió de su pecado. Así es. Así que si alguno aquí dice, mira hermano, yo vengo de la iglesia de muy pequeño, también soy bautizado. Pero fíjense que hay testimonio, y esto es verdad, que muchas personas han estado muchos años dentro de la iglesia y nunca dijeron a Jesús que sea su Salvador. Y años más tarde, cuando comprendieron la verdad del Evangelio, es que recién hicieron su profesión de fe. Incluso ha habido pastores y predicadores que han hecho esto. Así que si el día de hoy el Señor te está llamando, no te rehúses más. Ven a Jesús hoy. Así que los que escogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí viene a comenzar la primera iglesia. ¿Cuántas personas se convirtieron en esa predicación primera de Pedro? 3,000 personas, ¿no? ¿Y qué hacía esta iglesia, hermanos? ¿Qué hacían ellos? Perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Porque allí se fundamenta la fe cristiana, en las enseñanzas de los apóstoles de Cristo, porque ellos predicaron lo que habían escuchado y lo que habían visto. Por eso es que la iglesia se fundamenta en esas enseñanzas y tenemos siempre que queremos vivir conforme a la palabra de Dios, volver a las Escrituras, porque allí está el fundamento de la fe cristiana. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en ese partimiento del pan, ¿no? Que nosotros solemos recordar una vez al mes, los primeros domingos de cada mes. Otras iglesias lo hacen cada domingo. Bueno, la práctica que lo hacía la iglesia, cada vez que ellos se reunían, compartían el pan. Y es más que esta comunión, es que todas las cosas las tenían en común, no solamente comer el pan. Bueno, en otro momento hablaremos, si se da la oportunidad, de esta comunión. ¿Qué más? En el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. El tiempo avanza y así que nos vamos a quedar hasta por aquí. En las oraciones. Y sigamos leyendo el libro de los Hechos en casa y nos vamos a dar cuenta cuántas veces la iglesia de Cristo pasa orando. Y que los siervos de Dios pasan orando. Y vamos a encontrar que a través de toda la historia narrada por Lucas en el libro de los Hechos, encontramos a la iglesia siempre orando. Orando para pedir dirección a Dios. Orando para pedir liberación de los que estaban presos. Orando por sanidad. Orando para que ese muchacho que se había caído de un segundo piso se levante, ¿no? Porque había escuchado un discurso muy largo y estaba cansado, se había quedado dormido. Pero ¿cómo suceden estas cosas maravillosas para nosotros? Orando. Allí el Señor se manifiesta. Amén. Pongámonos de pie, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Y si Jesús te llama hoy, no lo rechaces. No te rehuses. Ven a Jesús. Quiero invitarle a esas personas que nunca han dicho a Jesús que sea su Salvador, que esta noche le confiese y no tenga temor. Diga conmigo estas palabras. Amado Dios, te doy gracias porque he escuchado tu palabra una vez más. Nunca te había invitado que tú seas mi Señor y mi Salvador. Pero en esta noche reconozco
que soy pecador, que hasta el día de hoy he pecado delante de tu presencia y me arrepiento. Ya no quiero vivir así. Toma todos mis pecados, limpia mi corazón, limpia mi mente. Yo quiero ser tu hijo. Si es una hermana, una jovencita, yo quiero ser tu hija, dígale. Ven a mi corazón, oh Cristo, porque en Él hay lugar para ti. Si hay alguien aquí en esta sala que ha hecho esta oración, le invito a que pase aquí adelante. Si alguien en esta sala hizo esta oración, venga aquí adelante. Venga, que estaremos orando por usted. Y si alguna persona que está en la transmisión hizo esta oración, que Dios le bendiga ricamente. A partir de este momento, si usted hizo esta oración sincera, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos por tu palabra. La iglesia de Cristo en sus inicios fue una iglesia viva, una iglesia que hizo frente a toda oposición que se había levantado en contra del cristianismo y de todos aquellos que predicaran que Jesús había resucitado. La iglesia de Cristo, y no lo hizo en el poder del hombre, sino que lo hizo en el poder del Espíritu Santo que habían recibido. Gloria sea tu nombre, Señor, porque hoy la iglesia de Cristo tiene este sello, que es el Espíritu Santo, y mientras el Espíritu Santo esté aquí con la iglesia en la tierra, seguiremos predicando el Evangelio de Cristo y le seguiremos haciendo frente a Satanás y sus demonios y todos aquellos que se levanten en contra de Cristo. Y seguiremos avanzando porque este mensaje del Evangelio tiene que ser conocido hasta lo último de la tierra, porque cuando se predique el Evangelio de Cristo hasta los últimos rincones del mundo, entonces vendrá el fin y el Señor Jesús vendrá con poder y gloria a levantar su iglesia, aquellos que han depositado su fe en Él y que viven para Él y que glorifican su nombre y que le sirven. Muchos ya están allá en el reino de los cielos porque pusieron su fe en Jesús y vivieron para Él. Hoy nosotros también hacemos este compromiso delante de ti, oh Señor, que vamos a vivir el resto de los días que nos des aquí en la tierra, los vamos a vivir para ti, que podamos ser instrumentos en tus manos, que vivamos conforme vivió la iglesia de Cristo en sus inicios. Volvamos a tener todas las cosas en común y que seamos como un solo hombre, unidos con todos los dones y talentos que Dios ha repartido a cada uno de los hermanos, para que la iglesia se edifique y crezca y para que impacte en este mundo de tanta maldad, que como sal preserve este mundo de tanta corrupción, que como luz alumbre en medio de estas tinieblas que tienen atado al hombre en profundidades de oscuridad. Oh Señor, desciende con poder de lo alto. En esta noche también derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Oh Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre cada hija tuya, sobre cada hijo tuyo en este lugar. Oh Dios amado, derrama tu Espíritu Santo sobre aquellos que están escuchando la transmisión. Oh Dios eterno, salva a los que tienen que ser salvados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Derrama tu Espíritu en este lugar. Oh Dios, ayúdanos, Señor, con ese poder que tú nos das, a testificar de ti, a no tener vergüenza, a no tener miedo, a no tener temor de decir que somos cristianos, porque con Cristo somos más que vencedores. Oh Dios, y nos espera una patria celestial. Nuestra habitación no está aquí en esta tierra, porque pronto seremos transformados
con poder y gloria, a la imagen y semejanza del cuerpo glorioso de Cristo, para vivir para siempre contigo, Señor. Oh Dios, gracias, gracias por tu palabra. Atesora en nuestros corazones y vivamos siempre lo que tú nos has enseñado en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Alaba.